La mañana amaneció igual que todas, pero para ella nada era igual. La luz del sol entraba por la ventana con su tibieza habitual, las aves cantaban, los vecinos comenzaban sus rutinas, y sin embargo, dentro de la casa reinaba un silencio tan hondo que dolía. El reloj del comedor seguía marcando las horas, pero el tiempo se había detenido para su corazón. Desde que su esposo partió, el mundo parecía haber perdido su sonido, su sentido, su ritmo. Ella caminaba despacio por los mismos pasillos, tocando los mismos muebles, mirando los mismos retratos. Todo seguía en su lugar, pero algo esencial había desaparecido. La silla junto a la suya en la mesa del desayuno estaba vacía. El abrigo de él, aún colgado detrás de la puerta, parecía esperarlo inútilmente. A veces le hablaba en voz baja, como si pudiera oírla desde algún rincón del cielo, y luego se quedaba quieta, escuchando el eco de su propia voz. El duelo no se mide en días, sino en silencios, y aquel silencio pesaba como una piedra sobre su pecho. No era solo la ausencia del hombre que amó, sino el vacío de no saber quién era ahora sin él. Había pasado tanto tiempo cuidando, sirviendo, compartiendo, que la soledad la despojaba también de propósito. Afuera, el sol seguía brillando, indiferente a su pena. Ella, sin fuerzas, se sentó frente a la ventana. El ruido lejano de la calle, el canto de un pájaro, el paso del viento. Todo parecía un idioma que ya no entendía. Cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Ya no sé cómo seguir, Señor», murmuró. «Todo se ha quedado tan vacío, tan quieto». No esperaba respuesta. El cielo le parecía tan distante como el amor perdido. Pero ese mismo día, sin saberlo, Jesús había comenzado a caminar hacia ella, no para borrar su tristeza, sino para habitarla. La soledad no llegó de golpe, sino despacio, como el agua que se filtra por las grietas hasta llenar todo. Al principio eran las visitas que se espaciaban, las llamadas que tardaban en llegar, los saludos que se volvían breves. Nadie lo hizo con malicia. Simplemente la vida siguió para los demás, pero para ella se detuvo. Y ese contraste fue lo que más dolió. Los amigos de su esposo dejaron de pasar. Los hijos, ocupados con sus trabajos y familias, prometían venir el próximo domingo. Y los domingos pasaban, iguales, silenciosos, con la mesa puesta y el corazón esperando. El teléfono, que antes sonaba a cualquier hora, ahora permanecía inmóvil, mudo, como si el mundo entero hubiera olvidado su número. Al principio se engañaba con pequeñas excusas. «Están ocupados», se decía, «no quiero molestar». Pero la verdad se hacía evidente con el tiempo. Nadie tenía tiempo para ella. La soledad se volvió su sombra, su compañera constante. Estaba en cada comida, en cada noche, en cada gesto sin respuesta. Salía al patio y miraba las flores marchitas. Recordaba cuando él las cuidaba, cuando el jardín era una extensión de su alegría. Ahora, las plantas crecían sin orden, y ella no encontraba sentido en regarlas. ¿Para quién?, pensaba. Hasta las flores parecían más vivas que ella. A veces, cuando el atardecer la envolvía, se quedaba mirando el horizonte, y sentía que el mundo giraba sin notarla. Nadie tocaba su puerta, nadie la necesitaba. Y ese pensamiento, repetido día tras día, comenzó a cavar un hueco en su alma. Pero había alguien que sí la veía. Alguien que no necesitaba llamadas ni promesas. Jesús, el silencioso, el que nunca se olvida, ya estaba preparando el modo de acercarse a ella. Porque la soledad no era el final, sino el lugar donde él pensaba encontrarse con su alma cansada. Con los días, la tristeza dejó de ser una visitante y se convirtió en parte del hogar. Vivía con ella, dormía a su lado, se sentaba en su mesa. El cuerpo de la viuda seguía cumpliendo con los deberes simples de cada día: cocinar algo, barrer el piso, ordenar los recuerdos, pero su alma caminaba lenta, como si cargara un peso invisible. Era un cansancio que no se curaba con sueño, un cansancio que nacía del alma y se extendía a todo su ser.
Cada mañana se despertaba con el mismo pensamiento. Otro día igual. No había nada que esperar, ningún motivo que la llamara a levantarse. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo no tenía sentido. Y aunque intentaba no decirlo en voz alta, en el fondo deseaba dormir sin tener que volver a despertar. No por desesperación, sino por una paz que su corazón anhelaba y no encontraba. La fe, aquella que había sostenido durante toda su vida, comenzaba a apagarse. No porque dejara de creer, sino porque sentía que Dios guardaba silencio. «¿Dónde estás, Señor?», se preguntaba cada noche, mirando el crucifijo sobre la pared. «¿Por qué me dejaste aquí, tan sola, tan olvidada?». Su voz se quebraba, y el eco de sus palabras se perdía entre las sombras. A veces encendía una vela, y se quedaba observando la llama. En ese pequeño fuego encontraba un reflejo de sí misma, débil, temblorosa, pero aún viva. «¿Hasta cuándo podré sostenerme así?», pensaba, y una parte de ella se rendía un poco más cada día. El corazón de la viuda no latía por esperanza, sino por costumbre. No tenía fuerzas para odiar ni para amar, solo para existir. Y sin embargo, en lo más profundo de ese cansancio, un hilo invisible seguía atándola a la vida. Era delgado, casi imperceptible, pero real. Era el hilo que Jesús sostenía desde el cielo, esperando el momento justo para tirar suavemente de él y traerla de vuelta a su luz. Las noches eran su momento más difícil, cuando la casa quedaba envuelta en silencio y las luces del vecindario se apagaban una a una. El alma de la viuda se abría, desnuda ante la soledad. Durante el día podía disimular, distraerse un poco, ocupar las manos para engañar al corazón, pero en la oscuridad no había refugio posible. El silencio le devolvía el eco de todo lo que había perdido. Se acostaba con la esperanza de dormir pronto, pero el sueño se negaba a llegar. Las horas pasaban lentas, crueles, y sus pensamientos se convertían en tormenta. Recordaba a su esposo, las risas compartidas, los días de compañía sencilla. Recordaba también a los hijos, las visitas que se hicieron esporádicas, las voces que ahora solo vivían en su memoria. Todo eso dolía más de lo que podía expresar, y entonces lloraba. No con llanto escandaloso, sino con ese tipo de llanto que nace del alma, mudo, cansado, infinito. Lloraba sin saber por qué exactamente, por la ausencia, por el abandono, por la sensación de no importar a nadie. Las lágrimas corrían despacio por sus mejillas arrugadas, cayendo sobre la almohada como gotas que se pierden sin dejar huella. A veces trataba de detenerlas, de contenerse. «No sirve de nada llorar», se decía, pero su cuerpo sabía más que sus palabras. El llanto era la única forma que le quedaba de hablar con la vida, con Dios, con lo que ya no estaba. Y en medio de esas lágrimas pronunciaba un nombre casi en susurro: Jesús. Era una palabra que apenas se oía, pero en el cielo esa oración tan pequeña resonaba con fuerza, porque hay lágrimas que los hombres no ven, pero Dios las cuenta una por una. Ninguna se pierde, ninguna cae al suelo sin que Él la recoja. Esa noche, mientras la viuda se quedaba dormida con el rostro húmedo y el corazón exhausto, una presencia invisible la miraba con ternura. Jesús estaba allí, sentado junto a su cama, y aunque ella no lo sabía todavía, Él ya había comenzado a preocuparse por su dolor. Con el paso de los días, su tristeza comenzó a volverse más pesada. Era como una sombra que la seguía incluso cuando intentaba sonreír. A veces se sorprendía hablando sola, respondiendo a recuerdos, buscando compañía en las voces del pasado. Pero las respuestas no llegaban, solo el silencio. Ese silencio espeso que se instala en el alma cuando la esperanza empieza a morir. Una mañana, mientras servía el café, notó que lo había preparado sin pensar, por costumbre, como tantas otras cosas. La rutina la mantenía en pie, pero sin propósito.
Se sentó frente a la taza y se quedó mirándola hasta que el vapor se disipó por completo. En ese gesto simple, sintió que algo dentro de ella también se apagaba. ¿De qué sirve seguir?, pensó con un dolor que no era nuevo, pero que esa vez sonó más real. No era deseo de morir, no exactamente. Era una especie de cansancio del alma, un anhelo de no sentir más. Quería dejar de pensar, de recordar, de esperar. Quería descansar, pero no encontraba el modo. Y lo más triste era que, en medio de esa oscuridad, comenzó a creer que a nadie le importaría si desaparecía. Miró hacia el crucifijo del comedor y su corazón se encogió. Durante años había rezado con devoción, pero ahora no sentía nada, ni consuelo, ni fe, ni presencia. «Quizás ni siquiera tú me miras ya», murmuró, y al decirlo, algo en su voz tembló, como si dijera una verdad que la lastimaba más que cualquier pérdida. El día siguió su curso, igual que siempre. Los vecinos pasaron, las campanas sonaron a lo lejos, la vida continuó sin notar su tristeza, pero el cielo sí la notó. Jesús escuchó esa frase, tan breve, tan humana, y su corazón se conmovió profundamente, porque cuando un alma llega al borde del abandono, es cuando su compasión se acerca con más fuerza. Esa tarde, mientras ella cerraba las cortinas y el mundo se cubría de sombras, una luz invisible comenzó a entrar en su casa, pequeña, casi imperceptible, pero viva. Era el principio del consuelo. Esa noche el aire era denso y el silencio más profundo que de costumbre. Afuera, la lluvia golpeaba con suavidad los cristales, y dentro, la viuda permanecía despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. El pensamiento de la mañana seguía dándole vueltas en la cabeza. A nadie le importaría si yo no estuviera. Había tratado de distraerse, de acallar esa idea con pequeñas tareas, pero las palabras volvían como un eco, una voz persistente que la hería. Se levantó despacio y encendió una vela. La llama parpadeó unos instantes antes de estabilizarse, y esa luz débil pareció darle un poco de compañía. Se sentó junto a la mesa, frente al crucifijo que había pertenecido a su esposo, y apoyó las manos sobre el mantel. No recordaba cuándo fue la última vez que había rezado con fe. Su boca sabía las oraciones de memoria, pero su alma ya no las sentía. Aún así, cerró los ojos e intentó pronunciar algo. «Señor, no sé si me escuchas», dijo con voz baja, temblorosa. «No tengo nada que pedirte, ni fuerzas para hacerlo, pero si aún estás ahí, si de verdad miras a los que están solos, mírame a mí». Las lágrimas comenzaron a caer sin que las buscara. No era un llanto fuerte, sino una rendición silenciosa, el tipo de llanto que nace cuando ya no se espera respuesta. Entre sollozos siguió hablando, casi sin voz. «Ya no entiendo mi vida, Jesús. Me he vuelto invisible para todos. A veces pienso que incluso para ti. Pero si me queda un rincón de fe, tómalo, porque yo ya no puedo más». El silencio respondió, pero no el silencio del vacío. Era otro, distinto, más denso, más cálido. Algo cambió en el aire, un temblor leve, casi imperceptible, que hizo que la vela titilara suavemente. María levantó la mirada, sorprendida. No vio nada, pero sintió algo. Era como si una presencia invisible se hubiera sentado frente a ella, paciente, tierna, real. Su corazón, cansado, comenzó a latir un poco más rápido. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. No sabía que esa oración, tan frágil, tan rota, había abierto la puerta del cielo. Jesús había escuchado, y en el silencio estaba a punto de responder. El llanto continuó durante un largo rato, suave, interrumpido por respiraciones entrecortadas. La vela seguía encendida, lanzando su pequeña luz sobre la mesa, proyectando sombras en las paredes que se movían al ritmo del temblor del fuego. María tenía los ojos cerrados, las manos unidas, la frente apoyada sobre los nudillos. Ya no esperaba nada. Rezaba sin palabras, solo con lágrimas, solo con el cansancio de quien ya no puede más. Y fue entonces cuando sucedió.
En medio de aquel silencio, entre el sonido leve de la lluvia y su respiración, escuchó algo. No era un ruido exterior, ni una voz audible como las humanas. Era más bien un pensamiento que no venía de ella, una presencia que hablaba sin sonido, pero que tocaba directamente el corazón. Yo sí me preocupo por ti. La frase fue tan clara, tan real, que abrió los ojos de golpe. Miró a su alrededor, creyendo que alguien había entrado, pero no había nadie. Solo la luz de la vela y el eco de esas palabras que seguían resonando dentro de su pecho. Yo sí me preocupo por ti. La repitió en silencio, una y otra vez, temblando. Su cuerpo se estremeció. Algo cálido comenzó a extenderse desde su pecho hacia sus brazos hasta las puntas de sus dedos. No era miedo, era consuelo. No era imaginación, era vida. Se llevó una mano al corazón y comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez con un llanto distinto, un llanto de alivio. «¿Eres tú, Señor?», susurró entre sollozos. «¿De verdad eres tú?». El aire pareció llenarse de una paz nueva. Ninguna voz volvió a oírse, pero no hacía falta. En su alma había quedado grabada aquella frase, luminosa, viva, eterna. Jesús había hablado. Y con una sola línea había deshecho años de silencio. La viuda se quedó quieta, respirando despacio, dejando que el calor que la envolvía le penetrara el alma. Por primera vez en tanto tiempo, sintió que su vida volvía a tener sentido, no porque el mundo la recordara, sino porque Dios nunca la había olvidado. Esa noche, María se durmió con lágrimas aún en el rostro, pero su corazón descansaba. El cielo la había encontrado, y el amor, al fin, había vuelto a pronunciar su nombre. Cuando despertó al día siguiente, María pensó que había soñado. El amanecer se filtraba por las cortinas con una claridad serena, y el aire tenía un perfume fresco, limpio, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Se incorporó lentamente, aún con la sensación tibia de aquella presencia que la había visitado. Por un instante, todo le pareció igual. La mesa con su mantel gastado, la taza vacía, el crucifijo colgado en la pared, pero algo invisible había cambiado. El silencio de la casa ya no pesaba. Era el mismo, sí, pero distinto. Más liviano, más lleno, como si alguien respirara junto a ella. Caminó hacia la cocina y, sin saber por qué, encendió otra vela. No era un gesto rutinario. Era una forma de responder a lo que había sentido. Observó la pequeña llama, y el calor que brotó de ella no era solo físico. Era un calor interior, profundo, que no venía del fuego. Mientras sostenía la vela, una oleada de paz la recorrió desde el pecho hasta las manos. Cerró los ojos. En su mente volvió a oír las palabras de la noche anterior. «Yo sí me preocupo por ti». Y entonces lo supo. No había sido un sueño, no era su imaginación. Jesús había estado allí, tan cerca, tan real, que su amor aún le ardía por dentro. Se llevó las manos al rostro como quien intenta atrapar una emoción que lo sobrepasa. Por primera vez en años sintió algo que no recordaba, calor humano, aunque no hubiera nadie. No era soledad, sino compañía. No era nostalgia, sino presencia. Era el consuelo de saber que, aun cuando todos se habían ido, él se había quedado. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire nuevo y la luz inundó la habitación. Y entonces pensó, quizás esta casa nunca estuvo vacía, quizás era yo quien no lo veía. Jesús no le había hablado para impresionarla, sino para devolverle el pulso, el alma, la certeza de que seguía siendo amada. El fuego de la vela titilaba frente a ella, reflejándose en sus ojos. Era pequeño, pero suficiente. Así es el amor de Dios, una llama suave que calienta incluso el corazón más frío. El día transcurrió con una calma distinta, una quietud que no era tristeza, sino presencia. María se movía despacio, haciendo las mismas cosas de siempre, pero sin esa sensación de vacío que antes la acompañaba. En su interior había algo nuevo, una suavidad difícil de describir,
como si su alma, cansada de tanto silencio, hubiera sido abrazada durante la noche. Por la tarde, mientras tomaba su té, alzó la mirada hacia el retrato de su esposo que colgaba sobre la pared. Lo observó largo rato, con ternura y sin dolor. La soledad seguía, pero ya no dolía igual. Y mientras sus ojos descansaban en aquella imagen, algo sucedió. Sintió una mirada sobre ella, no de la foto, no del recuerdo. Era una mirada viva, presente, que la observaba con amor desde dentro. Cerró los ojos y lo comprendió. No estaba mirando hacia arriba, sino siendo mirada. Jesús la estaba contemplando. No desde lejos, ni desde los cielos altos, sino desde ese rincón íntimo donde la vida se hace frágil. Su mirada era suave, paciente, infinitamente comprensiva. No había juicio, no había exigencia, solo ternura. Esa sensación la envolvió completamente. Se llevó las manos al pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza. Era una presencia sin forma, pero más real que cualquier rostro. La llenaba sin decir palabra. Y en esa quietud entendió algo que nunca antes había visto. Durante todo su dolor, durante los días más largos, Jesús había estado mirándola así. No la había perdido de vista ni un instante. Sus lágrimas comenzaron a caer, pero eran diferentes a las de antes. No nacían del desconsuelo, sino de una gratitud profunda, de saberse amada, vista, cuidada. «Nunca me dejaste», susurró con voz temblorosa. «Fui yo quien dejó de mirarte». El aire de la habitación pareció vibrar, como si el cielo mismo la escuchara. Y entonces, en su corazón, oyó una voz tan clara como el suspiro de una madre que consuela. «Nunca aparté mis ojos de ti». María sonrió entre lágrimas. Ya no era la mujer invisible que el mundo había olvidado. Era la mujer que el mismo Dios miraba con amor eterno. Esa noche, el sueño tardó en llegar. No porque hubiera inquietud, sino porque el corazón de María estaba lleno, despierto, latiendo de una forma nueva. Se recostó en su cama y, al cerrar los ojos, comenzó a recordar. Pero esta vez, los recuerdos no la herían. Venían limpios, suaves, como si fueran traídos por una brisa que no dolía. Recordó su juventud, cuando conoció a su esposo. La primera vez que la tomó de la mano, los días sencillos en los que bastaba con compartir un trozo de pan y una conversación para sentirse feliz. Recordó los nacimientos de sus hijos, sus risas, los abrazos que llenaban la casa de vida. Cada recuerdo, antes empañado por la pérdida, ahora era un destello de gratitud. Y en medio de esas memorias, comprendió algo que no había entendido antes. Dios siempre había estado allí. En cada alegría, en cada lágrima, en cada instante de amor humano, había estado Él, silencioso, acompañando, sosteniendo, amando a través de las manos de quienes la rodeaban. Su esposo había sido una caricia de Dios, sus hijos una bendición divina. Hasta el dolor de su viudez era ahora un misterio donde también se escondía su ternura. María respiró hondo y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Estuviste en todo, Señor», susurró, «en lo hermoso y en lo triste, y yo no lo vi». El silencio del cuarto se llenó de paz. Era como si el pasado, el presente y el cielo se unieran en un mismo abrazo. Nada estaba perdido. Todo había sido parte de un mismo amor que nunca la abandonó. Comprendió que el amor no termina cuando las personas se van, simplemente cambia de forma. Su esposo ya no estaba, pero el amor seguía vivo, más puro, más libre. El amor verdadero nunca muere, porque su raíz está en Dios. María cerró los ojos y se durmió despacio, con la sensación de haber encontrado al fin el hilo invisible que unía todos los momentos de su vida. El hilo del amor de Cristo, que jamás se rompe. El amanecer llegó despacio, con esa luz dorada que acaricia sin apuro. María despertó sintiendo una serenidad que no recordaba desde hacía muchos años.
El aire tenía un perfume dulce, como si la casa hubiera sido rociada con la fragancia del cielo. Permaneció unos minutos tendida en la cama, sin moverse, simplemente respirando. No era un día cualquiera, algo en su interior lo sabía. Cuando se incorporó, sintió una corriente suave recorrer su espalda. No era el frío del aire, ni el roce de su manta. Era una calidez que se desplazaba lentamente, envolviéndola, tocándola sin tocarla. Cerró los ojos y por instinto se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con una fuerza serena, diferente, como si cada pulso pronunciara un nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, sin saber cómo, supo que él estaba allí, no como una idea, no como una esperanza, sino presente, real, tangible en su alma. Una lágrima le resbaló por la mejilla antes de que pudiera evitarlo. No sentía miedo, ni sorpresa, solo una gratitud que la sobrepasaba. Y entonces sucedió. Sintió que alguien rozaba su rostro. Fue un toque apenas perceptible, una caricia invisible que descendió desde su sien hasta su mejilla, tan leve como el vuelo de una pluma. Pero en ese roce había algo sagrado, un poder que no venía del mundo. El dolor que había cargado durante tanto tiempo pareció deshacerse, no con ruido, sino con dulzura. «Estoy contigo», susurró una voz dentro de su alma. «Lo he estado siempre». El cuerpo de María se estremeció. No era imaginación, era la ternura viva de Dios tocando su fragilidad humana. Todo su ser se llenó de una paz que no cabía en palabras. Sentía que el amor la recorría como un río manso, curando viejas heridas, restaurando su interior, dándole vida donde antes solo había cansancio. Se llevó ambas manos al rostro cubriéndolo y entre sollozos murmuró: «Jesús, me estás tocando». Y sí, el mismo que un día tocó al leproso, al ciego, al que sufría en silencio, ahora tocaba su alma. Y en ese toque invisible, el amor eterno volvía a encender la vida en una viuda que había pensado que nadie se preocupaba por ella. María permaneció largo rato en silencio, aún envuelta en aquella sensación inexplicable de paz. No se atrevía a moverse, temerosa de que al hacerlo aquella presencia pudiera desvanecerse, pero no se desvanecía. Seguía allí, en el aire, en el corazón, en cada rincón de su pequeño hogar. Todo parecía respirarlo. La casa, antes fría, vibraba ahora con un calor que no provenía del sol, sino de una fuente más honda, más viva, más tierna. De pronto, en ese silencio tan lleno, algo sucedió. No fue un sonido ni un pensamiento, sino una palabra que se formó dentro de su alma, tan clara y tan cercana que sintió que el mismo cielo la pronunciaba. María. Esa voz no era como ninguna otra. No venía de fuera, sino de lo más profundo de ella, como si el alma de Dios se uniera a la suya por un instante. En ese único nombre, en esa sola palabra, estaba todo: la ternura, la comprensión, la compasión, la memoria. Jesús la llamó por su nombre y con ese llamado la despertó. Todo su cuerpo se estremeció. Las lágrimas brotaron sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de reconocimiento, porque nadie la llamaba así desde hacía mucho tiempo, porque nadie había pronunciado su nombre con tanto amor. «Señor», susurró entre sollozos, «soy yo, la que pensó que ya no importaba». Y entonces la voz volvió a hablar dentro de ella, suave, paciente, como si cada palabra fuera una caricia. «Siempre te he visto, siempre te he amado. Aun cuando te sentías olvidada, mis ojos estaban sobre ti. No hay un solo día en que tu vida no me haya importado». María se cubrió el rostro con ambas manos y se inclinó, llorando en silencio. Su corazón, antes seco, rebosaba. El amor la había encontrado, la había llamado, la había despertado. Y todo su pasado, su dolor, sus años de soledad, de pronto parecían tener un sentido. «María», repitió la voz, «tú eres mía,
Y en esas 3 palabras sintió que su vida entera se reordenaba, que el universo, con todo su silencio, la estaba mirando. Jesús no la había olvidado. Nunca. En esa madrugada de gracia, la viuda comprendió que no había despertado de un sueño. Había despertado a la verdad. El amanecer la encontró todavía de rodillas, con las manos sobre el pecho y la mirada perdida en la luz que se filtraba por la ventana. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que escuchó su nombre, pero no importaba. El tiempo se había detenido, y lo único real era la certeza de que Jesús la había llamado y que su alma había respondido. Se levantó despacio, temblando. Todo a su alrededor parecía igual, la misma mesa, los mismos retratos, las flores marchitas en el jarrón. Pero en su interior algo había cambiado para siempre. Su corazón ya no pesaba. No era un vacío lo que sentía, sino una plenitud nueva, un latido distinto, lleno de algo que no provenía de ella. Era la vida volviendo, como agua que se abre paso entre piedras secas. Mientras caminaba hacia la ventana, una idea clara, suave, comenzó a formarse en su mente. No era un pensamiento propio, sino una promesa que se encendía desde dentro. Aún no has terminado tu camino. Todavía tengo algo para ti. María se quedó quieta. Sintió una emoción profunda, mezcla de asombro y humildad. ¿Para mí, Señor?, susurró, casi temiendo romper la paz que la envolvía. ¿A esta edad? ¿Con esta fragilidad? La respuesta fue un silencio que no dolía, un silencio que sonaba a sonrisa divina. No necesitaba más. Comprendió que la vida no se mide por la fuerza del cuerpo, sino por la luz que el alma deja encendida, y la suya, después de tanto apagarse, ahora ardía con una llama nueva. Se sentó frente a la ventana abierta. Afuera, los gorriones picoteaban el pan que ella solía dejarles cada mañana. Esto también es amor, pensó. Esto también es parte de lo que Él me pide. Jesús no la llamaba a grandes obras ni a viajes imposibles. La llamaba a vivir con amor cada día, a volver a ver el mundo con ternura, a cuidar, a orar, a escuchar, a ser presencia. Esa era la promesa que renacía, que su vida aún tenía propósito, porque mientras hubiera amor en ella, Cristo seguiría obrando a través de su existencia. Y así, la viuda que había pensado que a nadie le importaba, descubrió que su vida seguía siendo necesaria para el cielo. Porque cuando Dios mira a un alma con compasión, todo lo que parecía inútil se vuelve sagrado. Los días siguientes transcurrieron como una melodía suave, sin grandes sobresaltos, pero llenos de un significado nuevo. María despertaba cada mañana con la misma rutina de siempre, el té humeante, las cortinas entreabiertas, el silencio de la casa. Pero todo tenía otro color. La ausencia ya no era una herida abierta, sino un espacio habitado. Sentía, de un modo que no podía explicar, que Jesús permanecía con ella, no como una visita ocasional, sino como alguien que se había instalado definitivamente en su vida. El dolor seguía existiendo, sí, pero se había vuelto diferente. Antes era una piedra que pesaba, ahora era un río que fluía, que limpiaba, que daba vida. Las lágrimas aún venían a veces, pero ya no como un grito, sino como una oración. Había descubierto que llorar ante Dios no era debilidad, sino confianza. Y cada lágrima derramada en su presencia se transformaba en consuelo. Cuando se sentaba frente a su mesa, frente al mismo crucifijo que había acompañado tantas de sus noches tristes, ya no sentía miedo ni abandono. Miraba el rostro de Cristo y comprendía que aquel sufrimiento grabado en madera hablaba también del suyo, que no estaba sola en su cruz, que había alguien que entendía la pérdida, el cansancio, la soledad, porque él mismo la había vivido hasta el extremo. Un mediodía, mientras lavaba sus pocas tazas, detuvo sus manos en el agua tibia y se sorprendió sonriendo. No recordaba cuándo había sonreído por última vez.
y en ese gesto sencillo entendió que el consuelo de Dios no siempre viene con milagros ni voces celestiales, sino con la paz que se instala lentamente, como una brisa que entra sin hacer ruido. «Estás aquí, ¿verdad, Señor?», susurró. «Aunque no te vea, te siento». Y fue entonces cuando comprendió que el verdadero milagro no era que Jesús la hubiera visitado, sino que se había quedado, que no la había consolado por una noche, sino que había hecho de su alma su morada. Esa certeza se volvió su descanso. Ya no necesitaba entender, ni buscar, ni esperar señales. Le bastaba con saber que cada respiro, cada amanecer, cada latido, eran ahora un diálogo secreto con el amor que nunca se cansa de cuidar. El cambio no fue repentino ni espectacular. Fue algo que se fue tejiendo dentro de ella, hilo a hilo, día a día, con una suavidad que solo el amor puede tener. María empezó a notar que su corazón ya no buscaba señales, ni necesitaba respuestas inmediatas. La fe que había perdido, esa fe que creía apagada para siempre, había vuelto a encenderse, pero de una forma nueva, más silenciosa, más serena, más profunda. Antes, su fe se alimentaba de palabras, de promesas, de certezas que podía entender. Ahora, en cambio, su fe descansaba en la confianza. No necesitaba saber por qué ni para qué. Le bastaba con saber quién estaba con ella. Y eso, comprendió, era todo. Porque el alma que se sabe acompañada ya no teme al camino, por oscuro que sea. Por las mañanas, cuando abría las ventanas y veía el cielo, lo primero que hacía era sonreír. No porque el día prometiera algo nuevo, sino porque sabía que Jesús estaría allí, entre los rayos del sol, entre los murmullos del viento, entre sus gestos sencillos. A veces, sin pensarlo, sus labios murmuraban: «Gracias, Señor, por quedarte». Y ese pequeño acto de gratitud llenaba su casa de luz. Sus vecinos, al verla, notaban algo distinto. Decían que su mirada tenía brillo, que su voz sonaba más cálida, que incluso su paso era más liviano. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero todos lo sentían. Había algo en ella, una calma, una ternura, una claridad, que no provenía del mundo. Era el reflejo de una fe reencontrada, de un alma que había vuelto a creer no con la mente, sino con el corazón. Una tarde, al rezar su rosario, se detuvo en medio de la oración. No siguió las cuentas ni las palabras. Solo cerró los ojos y dijo con un suspiro: «Ya no necesito verte, Jesús, porque ahora te creo incluso en el silencio». Y esa frase, tan sencilla, fue el sello de su nueva fe. Una fe madura, nacida no del consuelo inmediato, sino del amor que se queda después del llanto. La fe de quien ha conocido la oscuridad y, sin embargo, elige seguir mirando la luz. Había aprendido a convivir con la soledad, pero ya no le tenía miedo. Antes, la noche era su enemiga. Las sombras la oprimían, el silencio le dolía, las horas se volvían eternas. Ahora, sin embargo, la noche era un momento sagrado. Un tiempo para descansar, orar y sobre todo sentir, porque cada vez que cerraba los ojos sabía que no estaba sola. Jesús no la acompañaba con palabras ni apariciones, lo hacía con presencia, con esa certeza misteriosa y serena que llena el alma de paz. Incluso en la oscuridad, había comprendido que no se trataba de ver a Dios, sino de sentirlo en lo más íntimo, como una compañía silenciosa que sostiene desde adentro. A veces, cuando el cansancio la vencía, murmuraba: «Hoy fue un día difícil, Señor, pero sé que tú estuviste conmigo». Y al decirlo, un calor leve, casi imperceptible, comenzaba a recorrerle el cuerpo. Era su respuesta, no en palabras, sino en consuelo. Entonces cerraba los ojos y en lugar de lágrimas de tristeza caían lágrimas suaves de agradecimiento. Había aprendido que llorar con Dios no era sufrir, sino dejar que Él lavara su alma.
Durante el día, encontraba también pequeñas señales de su presencia, un rayo de sol que caía justo sobre su Biblia abierta, una mariposa que entraba por la ventana y revoloteaba frente a su rostro, el canto de un pájaro en medio del silencio. Nada grandioso, pero todo lleno de sentido. En cada detalle sentía que Jesús le decía, sin palabras, «Estoy aquí». Ya no necesitaba compañía humana para sentirse acompañada. Su corazón, antes vacío, ahora estaba lleno. Su mesa, antes triste, se había convertido en altar, y su casa, antes fría, en un santuario donde la paz respiraba. María, la viuda que un día pensó que a nadie le importaba, ahora sabía que su llanto nunca había estado solo. Cada lágrima había sido recogida por manos invisibles, cada noche había sido habitada por el amor eterno. Y en esa certeza su alma encontró descanso, no porque todo hubiera cambiado afuera, sino porque dentro de ella Dios había hecho morada. Con el paso de los días, aquella paz interior comenzó a reflejarse hacia afuera, sin que María lo buscara. No había planeado cambiar nada en su rutina, pero algo en ella irradiaba ternura, y esa ternura empezó a tocar las vidas que se cruzaban con la suya. Todo comenzó con algo simple, una vecina joven que al pasar frente a su casa la saludó con una sonrisa. Antes, María habría respondido con un gesto discreto, o incluso habría evitado el contacto. Pero ese día, impulsada por una suavidad que no sabía explicar, le devolvió la sonrisa y la invitó a pasar. Preparó té, partió pan y la escuchó. La muchacha, sorprendida, terminó hablando de sus problemas, de su cansancio, de sus miedos. María la escuchó en silencio, sin consejo, sin juicio, solo con atención. Cuando la joven se fue, llorando pero aliviada, María se quedó pensativa. No entendía cómo, con solo escuchar, había podido dar consuelo. Y entonces comprendió, Dios la estaba usando. Esa promesa que un día había sentido renacer dentro de su alma ahora se hacía real. No con grandes milagros, sino con pequeños gestos de amor que sembraban esperanza en el corazón ajeno. A partir de entonces empezó a abrir más su puerta, a preparar algo de pan para compartir, a visitar a los enfermos del vecindario, a escribir breves notas con frases que le brotaban del alma. Jesús no se olvida de ti. Tu vida sigue teniendo sentido. Nadie sabía que ella las escribía, pero esas palabras comenzaron a circular, a reconfortar, a sanar. Cada gesto que hacía, una taza de té ofrecida, una oración susurrada, un abrazo discreto, era una semilla de luz, y ella lo sabía. No era su fuerza, era la de Jesús, obrando en sus manos, en su voz, en su silencio. Así, la viuda que un día pensó que no tenía valor, se convirtió, sin saberlo, en fuente de consuelo para otros. Y cada alma tocada por su ternura llevaba un pedacito del amor que a ella la había rescatado. Jesús no solo se había preocupado por ella, la había convertido en instrumento de su propia compasión. La casa que durante tanto tiempo había sido un refugio de silencio y lágrimas comenzó a transformarse. No porque alguien viniera a redecorarla o llenarla de ruidos, sino porque la presencia de María, renovada, serena, luminosa, le había devuelto su alma. Lo que antes parecía un lugar vacío, se había convertido poco a poco en un espacio sagrado. El mantel del comedor volvió a llenarse de cosas simples. Pan recién hecho, flores cortadas del jardín, una jarra de agua fresca. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la luz y el canto de los pájaros. En los rincones, donde antes se acumulaba el polvo, ahora se sentía la frescura del aire y el aroma del jabón. Era como si el hogar, al igual que su corazón, hubiera vuelto a respirar. Los vecinos comenzaron a visitarla con más frecuencia. Algunos venían buscando consuelo, otros solo por el placer de sentarse junto a ella y escucharla hablar. María no predicaba ni daba consejos.
Solo compartía su tiempo, su paz, su manera de mirar el mundo, y esa manera, tan llena de dulzura, contagiaba esperanza. Un día, una mujer del barrio le dijo: «Su casa tiene algo, doña María. No sé cómo explicarlo, pero al entrar aquí siento paz». María sonrió, bajando la mirada. «No es la casa, hija», respondió. «Es quien vive aquí». La mujer creyó que hablaba de ella, pero María se refería a otro. Aquel que un día había tocado su alma en la oscuridad y que ahora habitaba su hogar con una ternura inagotable. En las tardes, mientras tejía frente a la ventana, solía pensar en todo lo que había cambiado, no en lo material, sino en lo invisible. Su casa, antes un símbolo de ausencia, era ahora un testimonio de presencia. Cada pared guardaba oraciones, cada mueble recordaba una lágrima transformada en fe. El Espíritu de Jesús había hecho morada allí, y cada persona que cruzaba esa puerta lo sentía, aunque no supiera decirlo. La casa había vuelto a tener vida, no por el ruido, sino por el amor, y María comprendió, con una sonrisa tranquila, que el verdadero milagro no había ocurrido fuera de ella, sino dentro. El paso de los años no la asustó. María envejeció con la serenidad de quien ha hecho las paces con la vida. Su cuerpo se volvió más frágil, sus movimientos más lentos, pero su alma, esa que un día creyó rota, se mantenía firme, encendida, como una lámpara que no se apaga aunque la noche avance. Cada amanecer seguía siendo un regalo, cada tarde una oración. Y aunque a veces el cansancio la vencía, la sonrisa nunca la abandonaba. Una mañana, al despertar, sintió algo distinto. No era dolor ni temor, era una quietud profunda, un silencio dulce que le envolvía como un manto. Se incorporó en la cama y miró alrededor. La luz del sol entraba oblicua por la ventana, dibujando sobre el piso un brillo dorado. Todo parecía igual. Y sin embargo, algo dentro de ella comprendió. Había llegado el momento. Tomó su rosario, el mismo que había sostenido tantas veces entre lágrimas, y lo apretó con ternura. No dijo mucho, solo una frase, simple y suave. «Gracias, Jesús, por haberte preocupado por mí». La casa estaba en calma. El aire tenía ese perfume leve de los días santos. Cerró los ojos y durante un instante sintió que alguien se sentaba a su lado. No era un sueño, era Él. Jesús estaba allí, tal como había prometido. No venía con gloria ni resplandores, sino con la misma ternura de aquella noche en que le habló por primera vez. «No temas», le dijo la voz que ella conocía también. «He venido a llevarte a casa». María respiró hondo y el aire se mezcló con un suspiro que parecía despedida y encuentro al mismo tiempo. Una lágrima, la última, rodó por su rostro. No era de tristeza, era de plenitud. El reloj marcó una hora cualquiera. Afuera, los pájaros seguían cantando. Adentro, su cuerpo descansaba, pero su alma se había elevado, ligera, libre, hacia los brazos del amor que nunca la había dejado sola. Jesús la recibió con una sonrisa y le dijo: «Yo me preocupé por ti desde antes de que nacieras». Y en ese abrazo eterno, todo el dolor se disolvió, todo el silencio se llenó de canto. La noticia de su partida se extendió por el vecindario con una mezcla de tristeza y paz. Quienes la conocían se acercaron a su casa, no solo para despedirse, sino porque algo los llamaba a estar allí. Al cruzar la puerta, todos sintieron lo mismo, una presencia. No había vacío, ni frialdad, ni ese silencio que suele seguir a la muerte. La casa seguía viva, respirando una calma tan honda que muchos, sin saber por qué, comenzaron a llorar. El rosario descansaba sobre la mesa, entre las manos que tanto habían orado. La vela que había encendido la noche anterior aún ardía, y su llama permanecía firme, sin titilar. Era como si el cielo hubiera decidido dejar un rastro visible de lo invisible. Las flores del jarrón, que solían marchitarse rápido, esa mañana parecían frescas, casi recién cortadas. Todo hablaba de una presencia que no se había ido.
Los vecinos rezaron en silencio. Algunos, sin entender del todo, se quedaron sentados largo rato, respirando aquella paz que parecía brotar de las paredes. Uno de ellos, un hombre que solía pasar frente a su ventana sin detenerse, dijo con voz temblorosa: «Se siente como si ella todavía estuviera aquí». Y sí, lo estaba. No en cuerpo, sino en lo esencial. El amor de María no se había ido, se había transformado. Seguía allí, en los lugares donde había orado, en las tazas compartidas, en las cartas anónimas que había dejado, en la ternura con que había mirado a cada persona. Porque cuando alguien ha amado en Cristo, su amor se queda, impregnando el aire, el tiempo, la memoria. Esa tarde, el sol se filtró por la ventana y cayó justo sobre el crucifijo del comedor. La luz pareció moverse, viva, dibujando sobre la pared la sombra de una figura que por un instante todos creyeron reconocer. Una mujer sentada, sonriente, con las manos unidas. Jesús, desde el cielo, la miraba, y a su lado ella sonreía, viendo cómo su casa seguía siendo lugar de consuelo, tal como él le había prometido. El amor que un día la rescató no la había abandonado al partir, simplemente se había extendido como una llama que no muere, sino que se multiplica. Y desde entonces, cada vez que alguien entra en esa casa y siente paz, nadie duda de lo que ocurre. No es solo el recuerdo de una mujer buena, es la presencia viva de Jesús, que sigue preocupándose por las almas, tal como un día se preocupó por ella.